Muy buenas noches para todos y todas. Es un gusto acompañarlos en este espacio donde reflexionaremos sobre las epistemologías contemporáneas y su aporte al análisis de los fenómenos sociales. Somos estudiantes de la licenciatura Ciencias Sociales de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Mi nombre es Fanny Tarazona Jerez. Compartiré la mirada desde el territorio rural de San Vicente de Chucurí, Santander, especialmente desde el corregimiento de Yarima. Yo soy Karen Méndez. Aportaré la visión desde el contexto urbano del municipio de Soledad en el departamento del Atlántico. Gracias por estar aquí y por permitirnos llevar este análisis de forma conjunta, dialogando entre los dos territorios. El fenómeno que decidimos estudiar durante este proceso académico fue las migraciones, entendida no solo como movimiento físico, sino como una transformación profunda a las dinámicas sociales y culturales de nuestras comunidades. En el caso rural, las migraciones han impactado la identidad campesina, la economía familiar y las relaciones comunitarias. En lo urbano, la llegada constante de población nacional y extranjera ha transformado la estructura demográfica, los servicios públicos, la vida barrial y la relación entre diferentes grupos culturales. La migración nos permite observar tensiones, desigualdades y también nuevas oportunidades de convivencia. Este análisis lo realizamos aplicando corrientes de las epistemologías contemporáneas, las epistemologías del sur, las críticas de la colonialidad del saber, el posmarxismo y los saberes ancestrales. Todo esto para comprender el fenómeno desde las perspectivas diversas y situadas. Paradigmas clásicos y sus limitaciones. Durante décadas, las ciencias sociales se apoyaron en paradigmas clásicos como el positivismo, el funcionalismo y las grandes teorías universales que se enseñan en academias. Aunque aportaron mucho, hoy vemos que no alcanzan para explicar las realidades como las que vivimos actualmente en Yarima. Las migraciones rurales no responden únicamente a variables económicas, sino que también involucran memoria, identidad territorial y rupturas en los saberes campesinos. En Soledad pasa algo similar. Las teorías eurocéntricas no logran explicar por completo cómo se organiza un barrio cuando llegan familias migrantes o cómo se transforma una comunidad cuando aparecen nuevas prácticas culturales. Los problemas actuales como exclusión, desigualdad, racismo epistémico, crisis ambientales, nos exigen enfoques más amplios que integren la voz de quienes viven estas situaciones. Del saber social al saber científico. Edgardo Lander menciona que el conocimiento científico occidental se impulsó como universal. Esto omitió el saber social que nace en las experiencias cotidianas. Pero hoy reconocemos que las comunidades rurales producen conocimientos valiosos: lectura del clima, cuidado del territorio, organización comunitaria, transmisión oral de la memoria. En lo urbano sucede lo mismo. Los migrantes aportan conocimientos sobre salud tradicional, crianza, comercio informal, organización barrial y supervivencia en contextos adversos. El saber científico debe dialogar con estos saberes, no puede imponerse como el único válido. Epistemología del sur y la ecología del saber. Desde el punto de vista rural, con el autor Boaventura de Sousa Santos. Él propone la ecología del saber, donde ningún conocimiento se ubica por encima del otro. En Yarima esto es palpable. Las familias campesinas se dedican a la agricultura, construyen saberes colectivos sobre el territorio, sobre cómo se siembra, cómo se cosecha, cómo se cuida el agua y cómo se resuelven conflictos. Cuando ocurren las migraciones, esos saberes también se mueven
se transforman y se debilitan si no se reconocen. En soledad, la ecología de saberes aparece cuando las comunidades migrantes comparten prácticas culturales con la población local. Pese a las dificultades, traen consigo lenguaje, tradiciones, medicina natural, formas de trabajo y modelos de organización que enriquecen la vida social, aunque la institucionalidad no siempre lo reconozca. Decolonialidad del saber. La colonialidad del saber sigue presente cuando las escuelas rurales ignoran los conocimientos campesinos. Muchos contenidos educativos se basan en teorías externas que no dialogan con la vida cotidiana del estudiante rural. Esto genera rupturas entre las comunidades y la escuela y debilitan los saberes ancestrales. En lo urbano, algo similar ocurre cuando las instituciones solo validan conocimientos considerados formales, dejando de lado saberes comunitarios y culturales de grupos migrantes, afrodescendientes o indígenas. Cuestionar la colonialidad es fundamental para abrir espacios a conocimientos diversos que nacen en los barrios. Vamos con los saberes ancestrales. Los saberes ancestrales no son reliquias del pasado, son saberes vivos. En Yarima se expresan en prácticas de cuidado del territorio, en la lectura de los ciclos naturales, en las formas de las convivencias y en las transmisiones orales de la historia familiar. Cuando la migración fragmenta estas redes, el territorio pierde una parte esencial del sí mismo. Fenómeno social, las migraciones. Desde el contexto rural del corregimiento de Yarima. En Yarima las migraciones tienen múltiples causas: cambios económicos, falta de oportunidades, violencia histórica, crisis productiva, transformaciones familiares, pero también tienen efectos profundos. Desarraigo territorial, pérdida de prácticas agrícolas tradicionales, ruptura de redes comunitarias, debilitamiento de la memoria campesina. En el análisis encontraré varios hallazgos importantes y aquí a continuación les presentamos algunos más importantes. Hay muy poco reconocimiento de los saberes campesinos por parte de las institucionalidades. Las escuelas rurales no siempre integran la oralidad, la memoria ni la lectura del territorio. La colonialidad del saber se reproduce en el aula. El aprendizaje basado en los problemas permitió a los estudiantes reflexionar críticamente sobre las migraciones desde su propia realidad. Y un sinfín más de hallazgos que a diario se presentan. En soledad también encontramos saberes ancestrales en un asentamiento indígena ubicado en una zona urbana con condiciones de vulnerabilidad. Las familias realizan rituales y comparten medicina natural. Esto demuestra que los saberes ancestrales sobreviven incluso en contextos urbanos complejos y aportan identidad, cohesión social y alternativas de cuidado comunitario. Refiriéndonos al contexto urbano, en soledad la migración se manifiesta de forma masiva y visible, con algunas manifestaciones principales como el crecimiento rápido de la población, la migración interna de otros municipios del Atlántico, migración externa, especialmente venezolana, migración de retorno de colombianos que vuelven al país, nuevas configuraciones culturales y barriales. Las consecuencias más relevantes: tenemos la presión sobre servicios públicos, en especial la salud, competencia laboral en empleos de baja calificación, aparición de zonas con vulnerabilidad multidimensional, casos de xenofobia y discriminación, problemas de salud mental ligados al desarraigo,
transformaciones culturales positivas como intercambio de tradiciones y revitalización económica. Un ejemplo de transformación cultural que tenemos acá en Soledad es un asentamiento indígena ubicado en una zona altamente vulnerable. Encontramos déficit en infraestructura, inseguridad, exclusión y fragilidad institucional. A pesar de esto, la comunidad aporta saberes como la medicina natural y rituales ancestrales que fortalecen la vida social y la identidad colectiva. Allí se mezclan precariedad económica, ausencia estatal y riesgos urbanos, pero también prácticas de medicina natural, espiritualidad y rituales que fortalecen el tejido social. Bueno, y para continuar vamos a hacer una reflexión final. Aquí hay demasiado para seguir hablando, pero por tiempo, entonces les voy a hablar sobre una reflexión final. Comprender la migración desde las epistemologías contemporáneas nos invitan a valorar los saberes territoriales, reconocer a las comunidades y escuchar las voces que históricamente han sido marginadas. Y nos recuerda que para construir sociedades más justas debemos superar la colonialidad del saber y permitir que los conocimientos rurales, urbanos, ancestrales y migrantes dialoguen en igualdad. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el territorio rural del corregimiento Yarima, municipio San Vicente Chucurí, Santander. Y por llegar con nosotras hasta Soledad Atlántico. Esperamos que este análisis contribuya a nuevas formas de entender los territorios y los fenómenos sociales. Muchas gracias.